Sean bienvenidos de nuevo a los Estados Unidos una vez que su gobierno ilegal y secesionista sea derrocado. ¿Entonces no sabéis para qué bando luchan? Esos quieren matarnos y nosotros a ellos. Muy buenas, premiados y premiadas. Estamos aquí otra vez para realizar una nueva videocrítica y quizá los calificativos de una de las películas del año siempre es demasiado prematuro, sobre todo cuando estamos hablando que estamos en abril y todavía queda mucho recorrido por delante y muchas películas para ver si la película de Alex Garland, Civil War, merece dicha calificación. Pero desde luego podemos anticiparos que es una muy buena película. Mucho se ha hablado de ella, fundamentalmente por el enfoque que ha llevado a cabo de una supuesta guerra civil en Estados Unidos. Los norteamericanos, evidentemente, hay una parte de la crítica que ha abrazado la propuesta y otra que podríamos decir la más conservadora, que entiende que el punto de vista de Garland a la hora de enfocar una distopía política se queda muy en la superficie o directamente ante determinadas escenas les ha producido urticaria. Nada que creo que Garland no supiera que iba a ocurrir con dicha película. Evidentemente, a la hora de ver Civil War todo dependerá del enfoque del espectador. ¿De qué tipo de película espera ver? ¿Esperáis una tremenda película de acción que podría ser como una especie de adaptación del Splinter Cell de videojuegos de Tom Clancy? Sí, hay cositas, pero no va a los tiros por ahí, no va por ahí. Un sesudo thriller político en el cual veremos la evolución desde los burócratas de cómo están gestionando, como una película tipo Shin Godzilla, de cómo tienen que afrontar una crisis interna en el cual hay una fracción del país que está totalmente dividida, enfrentada la una con la otra, produciendo muertes y una guerra devastadora civil en Estados Unidos. Tampoco vais a tener esa película. En cambio, el punto de vista que tenéis que llevar a cabo es que, en cierta manera, es una oda muy subversiva por momentos, y luego llegaremos a ese punto, en el cual te está hablando de la realidad, aunque sea una realidad ficticia, una distopía, que como queréis llamarlo, relacionado con los profesionales periodistas, fotoperiodistas, que tienen que hacerse cargo de documentar y dar fe de una realidad trágica como es una guerra. Es curioso porque esta película se centra fundamentalmente y única y exclusivamente, me atrevería a decir, en el punto de vista de 4 fotoperiodistas que tienen que ir a Washington ante esta realidad distópica en el cual hay una guerra civil en Estados Unidos, para que han sido avisados de que va a haber una toma, una cosa que podría pasar perfectamente, de la Casa Blanca, que van a derrocar al presidente de los Estados Unidos, una de las facciones que todas las cuales está enfrentada. Y es, por lo tanto, una road movie desde el punto de vista de 4 profesionales que quieren llevar a cabo su trabajo. Recalca mucho, yo creo que el bueno de Garland en su película, el tema de no hacer, digamos, mensajes o no tomar partidos o simplemente tener moralinas obvias y fáciles. Al final te está retratando la realidad de 4 fotoperiodistas que tienen que cruzar el país y no con pocos disgustos y penurias, y que tienen que llevar a cabo su trabajo. Sépticos. Tienen que ser no tomar partidos, simplemente retratar la realidad. Eso os lo recomiendo encarecidamente. Hay exposiciones de fotografía que creo que Garland ha sabido recoger a través de su puesta en escena y decisiones estilísticas que hacen que se beneficie la película enormemente y de que te recalca y te subraya de qué va realmente la película. Por ejemplo, como World Press Photo, en el cual todos los años hay ciudades en Europa, en el mundo, que recogen pues a esas imágenes inquietantes que paralizan el alma, la sangre de corresponsales de guerra que retratan y dan testimonio y fe de los horrores que se viven en las diferentes guerras que hay en el mundo. No solamente de las actuales, sino todos los años, si te lo piensas bien, siempre hay conflictos y hay barbaries, y ahí están ellos. Por lo tanto, podríamos considerar que esta película también es una oda a todos esos profesionales que se juegan la vida constantemente, pues para hacer esas instantáneas para que la gente tome nota del mundo en el que vive. Tenemos una capacidad innata de poner la mirada y el foco en otro lado. Ellos no pueden tener ese tipo de, digamos, de miramientos o de moralinas internas porque tienen que hacer su trabajo, y su trabajo, por muy desagradable que sea, es el que llevan a cabo. De eso va esta película, y podría ser una guerra civil en el país que quisieras, evidentemente creando un eco y un ruido más grande al tratarse de la democracia más importante del mundo, por así decirlo. Un país que no es ajeno a los conflictos bélicos, aunque esta crítica no va de eso. Alex Garland, evidentemente tenemos que poner el punto en que es, y os lo digo así de claro, uno de los narradores de cine de género de ciencia ficción más importantes de los últimos 20 años. Si analizamos su filmografía, tanto delante y detrás de las cámaras, como guionista también, hay que empezar que su periplo profesional empezó con La playa, basada en una novela de sí mismo y creando una sociedad maravillosa que duró varios años con Danny Boyle. Ahí está 28 días después, ahí está Sunshine, y dan fe del maravilloso guionista que era. Por así decirlo, su primera película
fue Dredd, porque realmente, aunque la gente no lo sepa, se hizo cargo gran parte de la dirección de la película, aunque no fuera acreditado ante las crisis de producción que tuvo la misma. Y ya veíamos, aquí hay un director súper interesante. Evidentemente, Ex Machina, pues puso el grupo encima de la mesa y teníamos posiblemente a uno de los tipos con mayor inventiva de la ciencia ficción. Se reafirmó en Aniquilación, no me acabó de convencer del todo, pero sigue siendo una película muy interesante y ha hecho con Civil War su película más seca, al hueso. Aquí no esperéis que hay metáforas y juegos e imágenes como en Men, que tiene que jugar con el espectador intentando analizar qué acaba de ver. Esta película es lo que tiene que ser, cruda y seca, como el trabajo que llevan a cabo sus protagonistas. Protagonistas que, la verdad, todo hay que decirlo, esos 4 periodistas que deciden hacer ese camino al infierno, con ecos evidentemente de Joseph Conrad y de Apocalipsis Now, aunque separemos, no son comparables las películas, antes que me tiréis a los leones, pues tendrá que hacer ese road trip, porque es un road trip, una película de carretera muy jodida en el cual Garland sabe cómo dosificar totalmente la tensión. No hay que olvidar que él, evidentemente, está relatando una ficción que intenta ser entretenida y que todo el mundo la pueda abrazar, porque es una película que por momentos tiene ecos a Hijos de los Hombres, sin ir más lejos. Aunque también haría una buena dupla con 20 días en Mariupol. Pero evidentemente, como decimos que vive mucho el cine de género, podemos emparentarla perfectamente con Romero, y eso nos lleva, evidentemente, a la película que más se asemeja de la filmografía de Garland, que en este caso era el guionista, que era 28 días después. Había, si recordáis, 28 días después, nuestros protagonistas también hacían un viaje en carretera en el cual lo más peligroso, como en todas las películas de zombies, no eran los zombies, sino los seres humanos. Pues aquí creo que ha vuelto a replicar esos momentos de tensión con los diferentes sujetos que nuestros protagonistas se irán encontrando por el camino. Aparte que la obra de Romero, tengo que decirlo, también tenía ese elemento totalmente subversivo que, aparte de contarte una historia de zombies, pues te estaba hablando de la crispación social que vivía en aquellos años Estados Unidos. Y creo que Garland aquí juega en esos términos con esta Civil War. Siguen habiendo conflictos y está hablando de la polarización emergente, terrorífica, el cual está evidentemente en contra, en el cual todos parece que necesitemos un enemigo. Tenemos que tener un enemigo, luchar contra algo. La polarización, creo, como él ya ha indicado, no es buena. Y eso es lo que es el mensaje subversivo de esta película, de que una guerra como la que vemos en esta película podía pasar perfectamente. Solo hay que ir a las redes para ver que la gente, a la mínima de cambio, pues te quiere aniquilar por tus opiniones. Eso no es democracia, eso no es tener debates, eso es una guerra. Vivimos en una guerra constante. Ese es el mensaje subversivo. Hay que decir que Garland tiene un equipo ganador en el cual tiene 4 intérpretes totalmente entregados, haciendo de estos periodistas que quieren dar testimonio de esa caída de la Casa Blanca y que pasan todo ese tipo de penurias. Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cally Spiney, Stephen Henderson están brillantes. Hay que decir que la película, fundamentalmente, sin hacer spoilers de ningún tipo, se centra en la relación que se establece entre el personaje de Kirsten Dunst, que es una fotoperiodista que está al final de su camino profesional, que, por dicho de otra manera, está de vuelta de todo. Ya lo ha visto todo, está quemada. Y luego está, por así decirlo, la pupila que ella adoptará en cierta manera, que es Cally Spiney, que es una chica que quiere hacer y admira al personaje de Dance y quiere también ser una fotoperiodista de vanguardia, relevante, y aprenderá a las muy duras cuál es el trabajo que tiene que llevar a cabo. Y la verdad es que Garland, esa dinámica que realiza entre las dos actrices es brillante. Dance está impepinablemente acojonante. Siempre ha sido una maravillosa actriz. Esto tampoco hay que descubrirlo ahora. Wagner Moura tira de carisma y el corazón, por así decirlo, que te toca la patata es Steve Henderson. Pues se establece en un viaje, evidentemente, que podemos decir que es casi episódica. También puede tener ecos, en cierta manera, esas distopías que estamos viendo de road trips, como por ejemplo The Last of Us. Entonces, algún fan del videojuego puede sentirse cómodo en esa parcela con esta película. Pero lo que sabe manejar como nadie, y ya lo vimos en 28 días después, repito, es la capacidad de Garland de generar tensión, aunque no pasa absolutamente nada. No esperéis que esto sea un constante tiroteo. Prácticamente todo, digamos, el presupuesto, las escenas bélicas se concentran prácticamente en los últimos 10 minutos de película. Eso sí, maravillosamente rodados y con una sensación de realidad que pide la película a gritos, en el cual toma decisiones como que veamos las fotos que están llevando a cabo, como instantáneas, tac, 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 mientras se está llevando la batalla. Entonces me parece que es una decisión de 10 para que veamos el punto de vista de ellos, de los fotoperiodistas. Pero donde la película
destaca mucho es que tiene como 2, 3 set pieces, para que la gente me entienda, de tensión, una relacionada con el personaje Jesse Plemons, creo que es lo más publicitado. Jesse Plemons sale 2 minutos de película, no es ni secundario, es un cameo y porque dijo su mujer, vente, que necesitamos un actor, pues ahí voy. Da miedo Jesse Plemons, evidentemente haciendo de nacionalista norteamericano, vamos, que da miedo. Entiendo que más un americano habrá visto y dicho, sí, soy como yo, malditos progres, pasan, estas mierdas pasan, ¿sabes? Porque pues, si te ves identificado con el personaje de Jesse Plemons, tienes un problema. Pero lo que es edificar la tensión es acojonante. Es literalmente acojonante. Se nota que también esta película es la película más, que también se ha publicitado mucho, más cara de A24. Garland ha tenido una gran presión que yo puedo entender que para llevar a cabo esta distopía con todo lujo de detalles y que los entornos son reales, cosa que siempre se beneficia a la película, pues entiendo que de cierta manera quiere tomarse un respiro. No creo que vaya a ser su última película de director, sino que ahora simplemente quiere relajarse y dedicarse sobre todo a la escritura y a seguir haciendo guiones, porque la verdad es que el creador de Devs, el creador de Dredd, porque es así, o el creador de Ex Machina, pues es un gran realizador que no tenemos que perderle de vista. Algo pega un golpe encima de la mesa con una película que maneja la tensión, el terror, aunque no es un terror y un horror. También he leído cosas que es como una película que todos los horrores de la guerra se ven, pero es de una gravedad infinitamente inferior a 20 días en Mariupol, que evidentemente es un documental, o una película que yo siempre recomiendo que es Quo Vadis Aida, que os la recomiendo, que eso sí que es el terror porque es real, se siente, se palpe y es posiblemente una de las mejores películas del año. Esta película nunca pierde de vista que también busca evidentemente evadir y entretener, pero también crear una reflexión al espectador. Como por ejemplo una prima lejana que podía ser, recordamos la película de Cuarón, Hijos de los Hombres. Es verdad que Cuarón, la pericia técnica que tiene el colega, no la atesora el bueno de Garland, pero Garland sí que consigue llegar al hueso de lo que quiere contar y cómo contarlo. Depende, repito, del enfoque que queráis llevar a cabo de lo que es posiblemente, sí, una de las películas del año. Es desde el punto de vista de 4 fotoperiodistas. Aquí no se centra esto, no es Soldado Ryan. ¿Es una película bélica? Pues sí y no, pero aquí lo importante es crear testimonio, como los cineastas, los documentalistas. Esa es la fuerza de la película y avisarnos, como toda buena película, de los peligros que aunque no queramos ya estamos viviendo y que siempre estamos a una chispa de que se prendan y todo salte por los aires. Quien haya vivido una exposición de fotoperiodismo va a encontrarse muy cómodo con esta película y ese es el gran labor y el trabajo que ha llevado Garland de saber plasmar tanto el trabajo como las personas que se encuentran atrás. Que algunos dirán, es una película nihilista, es que no toma partido. Ellos no están para tomar partido, ellos están para decir la verdad, no para buscar más enfrentamientos, sino retratarla. Es algo que no debemos de olvidar. Y sobre todo los espectadores no tenemos que hacer algo, que es mirar a otro lado. Y parece que hoy en día se intenta, se procura y se incentiva que miremos a otro lado, que ignoremos la realidad. No hay que hacerlo. Creo que Garland, en ese sentido, ha hecho una película que avisa y deja claro que no tenemos que perder nunca el foco, nunca tenemos que perder la instantánea, nunca tenemos que perder lo que está ocurriendo. Crear testimonio, la realidad. Nihilismo, a lo mejor hay que ser nihilista para ver la realidad del mundo, dependiendo que entiendas tú por nihilismo. Es una muy buena película y ahí van 4 estrellas. Reparto comprometido, Kirsten Dunst, Imperial, Cary Spiney, con ese viaje de hacerse profesional. Están brillantes y por lo tanto tenéis que verla sí o sí. No esperéis una gran epopeya bélica, pero sí una película en la que se maneja la tensión y que sirve de testimonio de algo que alguno podrá empezar. Si es una película oportunista no. Es que tiene que haber más películas como Civil War para avisarnos de los terrores de la guerra e incentivar a la gente que lea, que vea prensa escrita, que vea fotos de corresponsales de guerra. Esa es la realidad en el mundo en el que vivimos, aunque no nos guste, y no tenemos que perder la mirada. Garland, con un plano que es para quitarse el sombrero, ha realizado uno de los finales más ejemplares de este año, sin lugar a dudas, que reafirman toda la tesis de la película. Crear testimonio, por terrorífico que sea. Como siempre os digo, se os quiere y seguid en el cine.